Para esto, pues, les invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. Vale. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. Mientras lo vais buscando, os ponéis de pie. Y con esto, pues, también damos la bienvenida a Daniela, que nos está visitando. Damos gracias al Señor por su vida y le decimos con este aplauso, pues, que nos alegramos mucho de verte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. El título de esta mañana es Un llamado a la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Dice la palabra, bueno, antes de poder leerla, acompáñame a orar. Amén. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que tú me permites, Padre. Simplemente me pongo como un instrumento tuyo, Señor. Aquí estoy en reverencia delante de ti, Señor, porque no soy nada, Señor, salvo que eres tú, es tu gracia, Señor, que habla a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás aquí desde el principio, Señor, y porque yo sé, Espíritu Santo, de que tú harás tu obra como tú quieras, Dios. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Podéis tomar asiento. Vuelvo a repetir el título, el tema de esta mañana es un llamado a la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y aquí me voy a meter, como bien dice el título, al llamado. No voy a hablar de la santidad como tal de Dios, porque ese ya es otro tema muy aparte, mucho más extendido. Y no sé, que estaba leyendo mucho de la santidad de Dios y cuando la leía no podía, es que es inexplicable. Leer la santidad de Dios, comprender la santidad de Dios. Vivir la santidad de Dios es un temor reverente, presentarse ante el grande siendo tú tan pequeñita. Pero hoy me voy a centrar en el llamado a la santidad. La santidad de Dios es el atributo, uno de los atributos más relevantes que destaca la Escritura. Ahora bien, nosotros podríamos imaginar a un Dios todopoderoso, pero que no fuera santo. ¿Sabes cuánto daño haría un Dios todopoderoso, pero que no fuera santo? ¿Te imaginas a un Dios que es juez, pero que no es santo? ¿Cuánta injusticia cometería? ¿Te lo imaginas? Esto nos conllevaría a una imperfección. El que Dios no sea santo conlleva una imperfección. Y si conlleva a una imperfección, no estaríamos hablando de Dios. Nuestro Dios. Ese Dios se ha manifestado exponencialmente. Ha mostrado su santidad de principio a fin. Cuando usted abre su Biblia y usted se va al libro de Génesis, usted se va a encontrar con un lugar santo. Ese es el jardín del Edén. Y luego usted va viendo Génesis, Éxodo, va al último libro, Apocalipsis. Usted se encuentra con una ciudad santa también. ¿Qué le va a esperar? La palabra de principio a fin nos habla de una santidad. Hay una santidad y por lo cual eso quiere decir que es importante para nosotros como hijos de Dios. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras encontraremos la santidad, que Dios resalta esa santidad. Y por otro lado, muy distinto, pero muy, muy distinto a esa santidad inefable, nos encontramos con el pecado, que es una pequeña espina que distorsiona y pervierte nuestra relación con Dios. Y cuando Dios se encuentra con el pecado, ocurren dos cosas: o se aleja o lo destruye. Cuando Dios se encuentra con el pecado, ocurren dos cosas, mi hermano: o se aleja del pecado o lo termina destruyendo. Ahora lo vamos a ver. Acompáñenme.
Por ejemplo, los hijos de Elí, ¿os acordáis? Rebeldes. Los hijos de Elí fueron muertos por haber deshonrado el nombre de Dios en su propio templo, por haber violado la misma santidad en el templo de Dios, hacían lo que se les daba la gana. Y usted me podrá decir, pero si eso fue en el Antiguo Testamento, eso no pasa ahora en el tiempo de la gracia. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cuando mintieron, ¿qué pasó? Murieron, fueron destruidos. En otros casos, ahí hemos visto estos dos casos que es de destrucción. En otros casos Dios se aleja, como fue el caso de Adán y Eva cuando los expulsó del jardín del Edén, por haber pervertido la santidad del lugar donde habitaban, pero que posteriormente se acercó a toda la humanidad a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Cristo experimentó la lejanía y el abandono de su Padre. Pero no porque se lo mereciera, en ninguna manera. Experimentó el abandono temporal de Dios por sustituir nuestro lugar en aquella cruz por nuestros pecados a lo largo de toda nuestra vida. La crucifixión, mis hermanos, fue el único suceso en donde hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Y el Padre lo abandonó temporalmente. Es por eso que luego dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y es que cuando Dios se encuentra con el pecado, mi hermano, o se aleja o destruye. Y tengamos cuidado con esto. Para nuestras vidas, en nuestras vidas. ¿Por qué me has desamparado? Decían Mateo 27:46, ¿verdad? Elí, Elí, Dios mío, su mismo Padre lo había abandonado. Esa lejanía fue a causa de nuestras transgresiones. Y eso es lo que veremos en este día cuando Dios se encuentra con el pecado, mis hermanos. Lo voy a recalcar muchas veces. O se aleja o lo destruye. Y el caso de Israel no fue la excepción. Habían demostrado ser un pueblo, dice la palabra, de dura cerviz. Un pueblo rebelde. Y creo que nosotros nos parecemos mucho a ellos. Bastante, diría yo. Si en algo creo que tomamos ejemplo de lo malo. Pero y el caso de Israel no fue la excepción. ¿Os acordáis cuando Aarón se dejó llevar por lo que oía del pueblo cuando Moisés subió en el monte de Sinaí para que Dios le hablase y le entregase los mandamientos? ¿Y qué pasó? La gente se empezó a alborotar. Danos algo, Aarón. Queremos algo. Y Aarón se dejó influenciar. ¿Y qué ocurrió con eso? Que creó un becerro de oro para ser adorado. Aarón creó ese becerro. Miren, lo creó después de haber sido recientemente librado de la esclavitud todo ese pueblo. Recientemente habían salido de la esclavitud de los egipcios. Esto produjo la ira de Dios contra el pueblo, por lo que decidió alejarse de ellos para evitar destruirlos. Porque o se aleja o destruye. Pero Dios aquí decide alejarse. Y vamos a leer en Éxodo 33, 1 al 3. Mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, tal. Pero yo, Jehová, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Se alejó ante el pecado y la rebeldía. Antes de que te destruya, me alejo de ti. Y lo más trágico que le puede ocurrir a un hombre en esta vida, mi hermano, no es la muerte. Porque para un cristiano, ¿qué es la muerte? La muerte es lo mejor que nos podría pasar. Pasamos un mundo mejor.
Lo más trágico que le puede ocurrir en esta vida a un hombre es una vida sin Cristo. Eso sí, que es lo más penoso y vergonzoso. Ante esta situación, Moisés intercedió a Dios por su pueblo, ¿os acordáis? Moisés se mostró como intercesor. Por favor, si tu presencia conmigo no va, yo no me voy. Moisés se puso como intercesor por el pueblo de Dios, mostrándose como un intercesor, como Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. Y Dios oyó la voz de Moisés. Pero a partir de ese momento le dijo a Moisés, miren, le dijo a Moisés, saca ahora el campamento, saca del campamento ahora el tabernáculo. El tabernáculo en donde estaba la presencia de Dios, lo vas a sacar del campamento. Voy a estar lejos de vosotros. Porque mi santidad no puede estar con la rebeldía. Ahora vas a sacar el tabernáculo de todo el campamento. Y con este gesto, Jehová les quiso decir al pueblo, quiero que sepáis que lo que habéis hecho y toda vuestra rebeldía contra mí no la voy a pasar por alto. Y sí, aunque continúe con vosotros, le dijo al pueblo, el tabernáculo, que era la presencia de Dios, estará lejos de vosotros. Y eso lo podéis leer en Éxodo también. Porque cuando él tiene un encuentro con el pecado, o se aleja o lo destruye. Y nosotros, mis hermanos, tú y yo, como hijos de Dios, no deseamos ninguna de estas cosas, ninguno de estos sucesos para nuestra vida, ni que Él se aleje de nosotros. Mejor dicho, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nuestra rebeldía nos aleja, nuestra desobediencia nos aleja. Porque la santidad y el pecado no pueden convivir, no pueden habitar, son incompatibles. Son incompatibles, mis hermanos. El pecado y la santidad no pueden convivir juntas. Ahora, yo no sé si tú has estado en esta situación, pero aquí va la pregunta. ¿Cómo se da esa lejanía en nosotros, en quien mora el Espíritu Santo permanentemente? Porque yo te puedo decir que puedes tener al Espíritu Santo, pero también puedes experimentar la lejanía de Dios. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver, porque quizás todos hemos pasado por esa lejanía, aún teniendo al Espíritu Santo en nosotros. El creyente que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu Santo, lo cual le hace más vulnerable a los deseos de la carne. Pierde el gozo de su Señor. Miren, el cristiano que entra en la práctica del pecado pierde el gozo de su Señor y por eso está siempre amargado. Amargado con la esposa, amargado con los hijos, amargado con el trabajo, amargado con la vida. Un cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la motivación por las cosas de Dios. Todo lo hace por obligación. Porque me dijo, bueno, porque el pastor me dijo, bueno, porque el cristiano también pierde su motivación, pierde su pasión por Dios, pierde su primer amor. Y si lo pierde, mis hermanos, cuidado, si usted pierde el primer amor, de Dios, ¿sabe qué? Los amores del mundo comenzarán a tomar preferencia y tamaño en su vida. Y es así. ¿No lo hemos experimentado? Que cuando nos alejamos de Dios, entonces ya vienen cosas malas a nuestra vida, a nuestros pensamientos y lo llegamos a hacer. Y empezamos a tener amargura en nuestro corazón y todo nos parece mal. Cuidado. Porque cuando se pierde el temor a Dios, se pierde el temor al pecado. Cuando dejamos de llenarnos de su Espíritu Santo, ya todo nos da igual. Y nos comportamos mal. Y ya no lo vemos tan mal. Y una mentira pequeña ya se vuelve un hábito para nosotros. Y decir una palabrota contra tu prójimo se vuelve un hábito. Y no debería ser así. Y si antes huía del pecado, hoy lo disfruta y lo minimiza. Pero hay que recordar una cosa, mis hermanos. Les recuerdo esto, que un día tendremos que rendir cuentas por cada palabra ociosa y cada acción. Un día compareceremos ante el trono de Dios por todo lo que haya dicho, hecho o pensado.
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es verdad que hay una permanencia del Espíritu Santo, pero también es verdad que Dios se aleja de nosotros ante ese comportamiento rebelde e indebido. Por tanto, mi hermano, si usted es hijo de Dios, la santidad no es una opción. La santidad no es una sugerencia. La santidad no es cuando yo solo venga a la iglesia. La santidad no es algo que cuando yo lo quiera hacer. La santidad es un mandato y una necesidad para nuestra vida como hijo de Dios. Y ahora tú me dirás, entonces, quiero saber por qué tengo que ser santo. ¿Por qué debo ser santo? El primero de ellos es porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Un ser perfecto, ¿te das cuenta? Somos conscientes de que un ser perfecto está en nosotros, de que nos redarguye, de que nos confronta, de que nos ministra, de que nos habla y nos dice: esto, Ana, lo que estás haciendo está mal. Un ser perfecto está en ti. Nosotros, esta carne, mis hermanos, es solo cáscara. Es solo una cáscara. Pero porque el Espíritu Santo, ese ser perfecto que nos dio Cristo al aceptarle como Señor y Salvador, que habita en nosotros, ese debe ser honrado. Y como tal, yo debo portarme en santidad porque hay un santo en mí. Porque entonces sería incompatible de que el santo estuviera en mí, pero mi comportamiento fuera inicuo. Segunda razón, porque necesitamos honrar, miren, lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y resurrección. No fue cosa fácil. A veces pensamos que sí, solo es Cristo murió, resucitó. Ojalá si pudiésemos experimentar ese momento, ver ese momento. Pero ¿saben qué? No nos hace falta experimentar. Cuando leemos la palabra, es la misma que nos ministra y nos hace ver cuán pecadores somos. Sin Él, sin su gracia, y cuán perdidos estamos si Él no está en nosotros. Porque necesitamos entonces honrar lo que Cristo hizo en vida, muerte y resurrección, derramando su misma sangre por los pecados y vergüenzas que quizás me darían, vuelvo a redundar, vergüenza contar. ¿O no? Hay cosas que nos da vergüenza y que no la contaríamos a cualquiera, pero Dios la sabe. Y por esas vergüenzas, Él murió. Y por eso debemos honrar la vida de Cristo. Debemos ser santos, honrar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos guía, nos advierte, nos confronta y nos enseña todo lo verdadero. Un cristiano que no lee, no sé si llamarlo cristiano, porque miren mis hermanos, esta es la profecía más segura. Aquí nadie te va a engañar. Nadie. Este es el instrumento que Dios usa para hablarnos. Y necesitamos de la palabra porque es la única que nos va a ayudar a ver nuestro pecado. ¿O no lo habéis experimentado, que es como una espada de dos filos y que duele? Muchas veces duele. Porque dice: Ana, tienes que cambiar esto y es que esto está mal. Y nos hace ver y nos lleva al suceso. Nos hace recordar el momento. Eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. El cristiano necesita temer las consecuencias del pecado, porque ahora, lamentablemente, la Iglesia Universal hace como que el pecado es un juego. Hoy estoy aquí, hoy estoy allá, un día estoy en la discoteca, hoy escucho música secular, mañana música cristiana. No. O eres frío o eres caliente. Necesitamos temer las consecuencias del pecado. ¿Puedo alejarme por mi pecado? Sí, seguro. Muchas veces quizás lo han experimentado, lo hemos experimentado. Nuestro pecado nos ha alejado de Dios. Pero hay una cosa que nos diferencia. Es que nos hemos vuelto a Él. Porque no encontramos nada, no encontramos solución fuera. Solo Cristo puede transformarnos completamente. El llamado a la vida santa lo expone en varios libros, por no decir toda la Escritura. Cristo nos llama a tener una vida santa.
Pero hoy quiero enfocarme en la carta de Pedro. Primera de Pedro 1, del 13 al 21, mis hermanos. Muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a las escrituras, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 21. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí yo he comenzado a leer desde el 13 al 21. Ahora, cuando nos fijamos concretamente en el verso 13, dice por tanto. Aquí Pablo está añadiendo una expresión de conclusión, por tanto. Cuando dice por tanto es que antes ha estado explicando una idea. Ahora, si yo les leo desde el verso 13 al 21, pero en el 13 nos dice por tanto, quiere decir que desde el verso 1 al 12, Pedro nos anima a vivir una vida con esperanza. Nos recuerda lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Y saben qué es esto? Que nos recuerda lo que hizo Cristo en la cruz, para que a partir del 13, recordando ese sacrificio, entonces como yo no voy a vivir en santidad. El verso 1 al 12 nos anima a tener una esperanza viva, pero del verso 13 al 21, gracias a ese sacrificio, yo debo andar en santidad. ¿Por qué? No, porque miren, no debemos andar en santidad no por miedo a que me fulmine. Es porque mi Padre es santo. Es porque es mi Padre. Y porque Él es santo, yo debo ser santo. Por eso, mis hermanos, no debemos andar o vivir en santidad por obligación. No, no, no. Al contrario, vivir en santidad es un honor para nosotros como sus hijos. Somos a veces inconscientes el que Él nos llame hijos, porque éramos esclavos. Mejor dicho, somos esclavos, y esto lo voy a dar. Somos esclavos, pero también hijos. Hijos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nos fijamos desde el verso 13 en adelante, Pedro nos anima a vivir una vida en santidad, ya que del 1 al 12, él nos explica todo el sacrificio de Cristo. En primer lugar, Pedro explica lo que hizo Cristo en favor nuestro. Primero, en el verso 3, si nos damos cuenta, Dios en su gracia nos hizo renacer de nuevo una esperanza viva. Por eso es que tenemos salvación. Y qué bello ser salvados. Y a veces tampoco somos conscientes de esa salvación. Y yo pensaba, Señor, quiero ser consciente. Ser consciente. Y yo pensaba, yo por ejemplo no sé nadar. Yo me imagino en el mar sin un chaleco ni nada, estar ahogándome. Yo me vi frustrada. Pero luego vi un Salvador que vino y me rescató. Pues eso es lo que hace nuestro Salvador. Y a veces no somos conscientes. Nuestro Salvador no. Salvó nuestra vida cuando estábamos a punto de ser destruidos. Destruidos, mis hermanos. Somos protegidos, dice el verso 5, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si usted tiene fe, usted es protegido.
Qué bello saber esto también. Qué lindo. Y es que la fe, como no se ve, es convicción de que el poder de Cristo me protege. Y por otro lado, nuestra salvación es tan grandiosa, decía del 1 al 12, que los profetas y ángeles anhelaron ver lo que nosotros hoy, 2021, estamos disfrutando. Hace más de cientos y cientos de años anhelaron ver esto que usted está experimentando, mi hermano. ¿Cómo no vamos a vivir en santidad? ¿Cómo no vamos a andar en la santidad de nuestro Padre que es santo? Pedro nos anima a vivir con esperanza del 1 al 12 y a partir del 13 nos anima a vivir en santidad y reflejar el carácter de Dios. Pero nos incentiva a vivir en santidad en respuesta de lo que Él hizo por mí. Pedro aquí hace esto a través de la utilización de imperativos. Miren, mis hermanos, cuando Dios nos habla a través de un imperativo, no hay opción ni sugerencia que valga. Cuando Dios te dice, haz, ay Señor, haz. Cuando Dios nos da un imperativo, no hay sugerencia que valga. Ay Señor, pero creo que mejor es esto. Haz. Ay Señor, pero es que yo lo quiero, Señor. Haz. Señor, pero tú sabes, Señor, mi economía. Ten fe. Y a veces es muy duro. Es muy duro. Pero como se decía en la meditación, Él cumple su palabra. Cuando Él da imperativos, no hay opción que valga. Pedro nos da o no nos da estos imperativos sin antes recordarnos la obra que hizo Cristo. Dice el verso 13, miren, y aquí comenzamos a introducirnos en la santidad, en el llamado a la santidad. Dice el verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primer imperativo, primer mandato, primer deber, ceñid. En otras palabras, prepara tu entendimiento. ¿Por qué tu entendimiento, mi hermano? Porque aquí empieza todo. Aquí empieza todo, se hace un sentimiento, luego una acción. Me dijo algo, imagínense, me dijo algo esta persona y se empieza a hacer algo, un sentimiento contra esa persona, ya sea malo. Y después se llega a hacer una acción. Por ejemplo, si me dijo algo malo, quizás no se dio cuenta, yo hice eso, un sentimiento malo y le empiezo a tratar mal. Cuidado, por eso dice la palabra, prepara tu mente. Prepara tu mente, mi hermano. Porque no sabes, todos los días te encuentras con una lucha diaria y constante. El mundo espiritual es real, tan real como yo les estoy viendo ahora mismo. Así de real es el mundo espiritual. Prepara tu mente. Ten una mente despejada de las mentiras de Satanás. Consiste también en tener una voluntad dispuesta a obedecer su palabra. Porque el evangelio no es una vida que se vive a la ligera. El evangelio no es un evangelio light de que yo solo cojo lo que se me da la gana. De que yo solo cojo este verso, de que Cristo me bendice, me protege, me. Pero cuando me toca hacer, no, creo que eso no. Esto es todo el evangelio. No es solo lo que yo quiera, es todo. Vive, sé santo, porque yo, tu Padre, soy santo. Prepara tu mente, preparemos nuestra mente con su palabra, con su palabra, con su palabra. De lo contrario, nos dejaremos dominar por nuestras propias emociones, porque engañoso es este corazón. Este corazón es muy engañoso, muchos sentimientos surgen aquí. Bien engañoso. ¿Quién lo conoce? Solo el Señor. Por eso, mi hermano, no se deje dominar, sino vaya a la palabra. El segundo mandato
O el segundo imperativo es sed sobrios. Ahí en el mismo verso 13. Primero, ceñid los lomos. Segundo, sed sobrios. La sobriedad, mi hermano, entonces para usted no es una opción. La sobriedad para usted como creyente es un mandato. La sobriedad está relacionada con el dominio propio. Uy, uy, uy. Dominio propio. ¿Cuánto nos falta el dominio propio? Nos controla el carácter, las emociones, lo que me hacen, lo que me dicen, así me voy a comportar. El carácter, el dominio propio. ¿Y saben qué? Miren, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y si no tengo dominio propio, es que quizás no estoy dando frutos. No estoy cultivando ese fruto. Y si no estoy cultivando ese fruto, ¿a dónde me conlleva? Que no estoy teniendo relación con Dios. Todo conlleva a todo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El control para poder y saber responder, ya sea tu esposo, ya sea tus hijos, ya sea tu jefe. Dominio propio, mi hermano. Es un fruto del Espíritu Santo. Antes de conocer usted a Cristo, usted no tenía dominio propio. Usted, miren, si una persona no tiene a Cristo, no tiene dominio. Y si no tiene dominio propio, quiere decir que es controlado por sus emociones, que es controlado por sus sentimientos, que es controlado por las situaciones que ve. Y si algo ocurre, ¡ay!, se le acaba el mundo. Porque no tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero usted, mi hermano, usted que tiene el Espíritu Santo dentro suyo, cultive el fruto del dominio propio para poder saber cómo actuar en el momento debido. En la casa quizás es el lugar donde más sale nuestro carácter, ¿sí o no? Porque las personas que nos conocen mucho, mucho más son los de nuestra casa. El esposo dirá a la esposa, el hijo dirá a mi hermano, y no sé quién. Por eso, mi hermano, cultive el fruto del Espíritu Santo para poder llevar una vida tranquila aún en su casa. Porque ¿quién no desea paz en su casa? Claro. Cultive el fruto del dominio propio. Por eso sea sobrio, cultive este fruto. En cambio, aquellos que no tienen este fruto son amos y señores de sus propias emociones. Y ahora, mi hermano, que Cristo nos regaló una nueva vida, no podemos permitir volver a dejarnos llevar por esa mala manera de vivir, por esas malas costumbres que teníamos antes. Tercer mandato: esperad completamente en la gracia que traerá Cristo cuando sea manifestado. Miren qué bello es esto. Espera. Esto nos lleva a pensar, no sé si se habían dado cuenta, pero aquí dice, esperen por completo en la gracia que se os traerá. Ahora, ¿y ahora no tenemos gracia? Dice la gracia que se os traerá. Pero ¿y es que ahora? Nos lleva a pensar que hay una gracia presente, pero que también hay una gracia aún mayor, que es la que traerá Cristo cuando ya sea manifestado aquí en la tierra. Pero ¿cómo yo espero en esa gracia? Las situaciones no están tan bien, no parecen ser buenas a mi alrededor. La sociedad, la universidad, las filosofías, unos libros me dicen esto, otros libros me dicen otro. ¿Cómo yo espero en tu gracia, Señor? ¿Usted quiere saber, mi hermano? Los dos primeros mandatos: prepare su mente y sea sobrio. Cultive el fruto del dominio propio en su vida. Cultívelo, mi hermano. Y eso solo se puede hacer a través de su palabra y a través de oración. Su palabra y a través de oración. Y sí, aunque quizás vaya a caer el día de mañana, hablar mal al esposo, hablar una palabra mal al hijo, pero en ese momento usted se arrepiente, le pide perdón y se vuelve a Dios. Eso es preparar su mente y estar y tener dominio propio. Espera completamente
con estas dos cosas. El verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no podemos tener doble vida. No podemos tener una doble vida siendo hoy domingo por la mañana hijos de luz y por la tarde del mismo domingo ser hijos de la oscuridad. No es lógico, es incongruente y vergonzoso. Sería vergonzoso estar aquí levantando nuestras manos por la mañana, ir a casa y empezar a gritar, otra vez no sé qué, no sé cuánto, a pelear. Sería incongruente, mi hermano. Como hijos obedientes, no te conformes. Pedro nos recuerda que no debemos amoldarnos a esta sociedad. Porque el pecado, mira, el pecado puede ser atractivo para tu carne. Sí, ¿y saben qué? Creo que el pecado ahora está siendo más atractivo. Muchísimo, lo creo así. Está siendo mucho más atractivo para los jóvenes, para los adolescentes, aún para los adultos. El pecado está siendo muy atractivo, pero hay algo que estoy también segura. Y es que el pecado, aunque sea atractivo para la carne, es total y absolutamente destructivo para el alma siempre. Te puede ser atractivo, lo puedes gozar un rato, pero tu alma, que es la que va a permanecer, se va a perder. Y eso, mis hermanos, tengámoslo en cuenta. Y la idea es que no vivamos ni nos comportemos como lo hacíamos antes de haber sido renovados por la sangre de Cristo. Porque cuando nos entregamos a nuestros deseos, cuando nos entregamos a mi yo y yo quiero hacer como a mí se me da la gana y yo le trato a mi esposo como yo quiero y yo trato y educo a mis hijos como yo quiero y no conforme a la palabra quiere, yo con esa actitud yo le estoy negando a Dios. Con esa actitud, con esa falta de respeto en la familia, en la iglesia, en el trabajo, yo le estoy negando con mis hechos. Con mi actitud yo le estoy diciendo, Dios, aquí no te metes tú. Cuando nos entregamos a nuestros deseos, negamos que somos hijos de un Dios santo. Y a veces nuestros deseos pueden parecer muy buenos. Pueden ser muy buenos nuestros deseos. Señor, quizás yo quiero estudiar esta carrera porque es bueno. Pero quizás no es la que es para mi vida. No es la que me compete a mí en ese momento. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. La santidad no es una opción. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Nunca será una opción. Y como hijos de Dios debemos ser santos porque nuestro Padre es santo. Cristo nos ha llamado a vivir una vida contracultural. Porque cuando el mundo nos dice, ve por ti, Cristo, ¿qué te dice? Ve por tu prójimo. Eso es vivir una vida contracultural. Y cuando el mundo te dice, te hizo esto, véngate. ¿Qué es lo que te dice Cristo? Espera, tranquilo. Pero Señor, tranquilo. Por eso yo siempre digo, mis hermanos, que el ser cristianos, seguidores, discípulos de Jesús, es para valientes. De verdad, es para valientes. Decir no a los deseos de la carne, que lamentablemente también se están metiendo a las propias iglesias. Entonces, cuidado, mis hermanos. La carne siempre te recordará los deseos de tu naturaleza caída, ¿o no? Y cuando escucha la musiquita, ya está. Y cuando ven algo en la tele que le recuerda su pasado, porque la carne siempre te recuerda. Es que siempre tenemos esa lucha diaria y constante
Y si ves algo, tenías, no sé, una adicción a algo, si lo ves, esa carne se mueve. O las patitas ya se están moviendo para irse con los amigos que no te conviene. O escuchar lo que no te conviene, o ver lo que no te conviene, o decir lo que no te conviene, pero esta carne siempre nos recordará. El día que tú naciste de nuevo, al aceptar a Cristo, tu alma fue regenerada, pero te recuerdo que tu carne quedó viva, ¿o no? Tu espíritu nació, el Espíritu Santo vino a ti, se hizo una persona dentro de ti, pero aquí tenemos a esta carne pecaminosa que le gusta hacer el mal, le atrae a hacer el mal. Por eso Pablo exclamaba, es que yo no me entiendo, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, entonces ¿quién me podrá salvar de mí mismo? Pablo estaba loco, loco. Quería librarse del pecado para andar en santidad delante de su Padre Dios. ¿Y quién me podrá salvar de mí mismo? Y él termina diciendo, pero yo doy gracias a Dios en Cristo Jesús. Y es que, mis hermanos, solo por Cristo, todo por Cristo, todo se lo debemos al sacrificio que hizo Cristo. Este cuerpo, porque este cuerpo, tu cuerpo, ese cuerpo que conlleva una naturaleza caída, no será glorificado hasta que Cristo se manifieste. Y es allí donde tú recién podrás descansar y podrás reposar de esta lucha diaria y constante que quizás estás teniendo en tu familia, bueno, en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en la propia iglesia. Allí recién podrás descansar delante del Padre. Pero en esta vida terrenal que tú tienes, lucha. No te des por vencido. No te des por vencido. Y así como nuestro Padre es santo, seamos también nosotros santos. Dentro de ti habita el Espíritu Santo. Miren esto. En ti, que habita el Espíritu Santo, también habitan todos los deseos de desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Amor, paciencia, gozo, paz. Pero por otro lado se encuentra tu carne. Y los deseos que tiene la carne chocan con los deseos que tiene el Espíritu. Ahora, la gran diferencia, mis hermanos, para nosotros es que nosotros hemos muerto ya para el pecado. ¿O no? Esa es la gran diferencia, que hemos dicho no al pecado. Y quizás usted puede decir, es que no puedo, mi carne siempre me gana, al final siempre termino haciendo esto, al final siempre me termino yendo a este lado, al final siempre termino tomando esto, haciendo esto, viendo esto. Siempre mi carne le gana al espíritu. Y yo le digo, no, está usted muy equivocado. ¿Por qué? Porque tanto el alimento como el cuerpo se alimentan. Tanto el cuerpo como el espíritu se alimentan. Ahora, su Espíritu Santo, ¿cómo se hace o cómo crece? Crece mediante la oración, mediante la meditación en la palabra. De esa forma crece. Pero si al final yo termino cayendo es porque ¿qué está creciendo en mi vida? Mi carne. Estoy alimentando a mi carne. Estoy viendo cosas que no debería haber. Y claro, y después vengo, ay Señor, no, es porque estoy alimentando mi carne en vez de alimentar mi espíritu. Estoy dejando que crezca más el Espíritu de Dios que mi carne. No, al revés. Entonces, cuidado. Se alimentan, su carne y su espíritu se alimentan. Ahora, ¿quién está usted alimentando más? Eso ya se lo dejo a usted. ¿A quién usted está alimentando más, mi hermano? Estamos lecturando, meditando en la palabra, buscando en la oración, tratando diariamente luchar con este carácter, con esta carne. O estamos viendo cosas malas, estamos diciendo cosas malas, estamos tratando mal, estamos respondiendo mal. ¿A quién estamos alimentando? Si tu carne está avanzando en los deseos pecaminosos, es porque los amores de este mundo te están controlando. Puede ser la avaricia, el trabajo excesivo, la envidia, el éxito, el orgullo que te impide perdonar y ser libre. Como hijos de Dios, el Espíritu es quien debe controlar nuestra vida por completo, más allá de los sentimientos.
Verso 15 y dice, sed también vosotros santos. Aquí hay una palabra clave que me gusta mucho. Dice el verso 15, sed también vosotros santos toda, en toda, no solo en media, en toda vuestra manera de vivir. Porque para el seguidor de Cristo, miren, para el discípulo de Cristo no hay dos vidas. No hay una secular y una sagrada. No hay una Ana escéptica cuando sale y una Ana que cree cuando entra. Como seguidores de Cristo no hay dos vidas. Por lo que en mi trabajo yo también tengo que ser santa. En mi universidad yo también tengo que ser santa. En su casa usted también debe ser. Uy, uy, uy. Pero Señor, mi esposa, mi esposo, no. ¿Qué nos dice la palabra? Sea santo. Y mis hijos, Señor, mira cómo se comportan. ¿Qué nos dice la palabra? Sea santo. Aún en el ministerio usted está liderando, llevando un grupo, sea santo. No hay una vida, mi hermano, no hay una vida secular y una vida cristiana para el seguidor de Jesús. El seguidor de Cristo cree en Él en todo lugar. Por eso dice esta palabra, en toda vuestra manera de vivir. Te recuerdo y me recuerdo a mí misma esto. Cada cosa que tú has hecho, Dios lo ha visto. Cada cosa que has dicho fuera de este lugar, dentro de este lugar, Dios lo ha escuchado. Incluso, vamos más allá, cada cosa que tú has pensado o que estás pensando ahora, que pensaste antes y que pensarás después, Dios lo ha conocido. No estamos ante un Dios de madera. Estamos ante un Dios, ante el Dios, mejor dicho, ante el Señor del mundo, ante el Creador del universo. Cada cosa que usted ha hecho, que ha escuchado, que ha pensado, Dios ya lo ha conocido. Porque aquel que nos llamó es santo, dice el verso 15. Y ahora, ¿cómo explicamos la santidad de Dios? Porque no voy a meterme en esto. Porque es increíble, mis hermanos. Tiendo a ser un poco, a controlar yo mis emociones, tal, no llorar, decir, ser muy racional. Pero al estar estudiando la santidad de Dios y intentar contenerme, no pude. Y solo estaba leyendo sobre la santidad de Dios. Y no pude. No pude. Es como una pequeña hormiga que se presenta ante un terror, pero es un terror bueno. No sé si me dejo entender. Es un terror santo. Es algo tan inmenso que te hace sentir tan pequeña, que te hace sentir tan pecadora, pero en el buen sentido, una pecadora renovada. Y ante esa santidad, uno no se puede contener. Pero hoy voy a hablar solo del llamado, pero sí, a ver si me gustaría, ¿no? Así, a ver si el pastor lo toma como sugerencia de hablar sobre los atributos de Dios, de ver quién es Él, sus características, una por una, porque eso nos lleva a amarle sin estar obligados a. Su amor nos conmueve. Y porque aquel que nos llamó es santo. Y es extraordinariamente difícil comprender, explicar la santidad de Dios en un solo sermón. Y diría yo que faltarían vidas para comprender esa santidad. Describir, por otro lado, nuestra pecaminosidad, oscuridad y maldad también es una tarea difícil. Describir el pecado como tal.
Y ahora me gustó mucho, hay un escritor que se llama Jonathan Edwards, que es uno de los mejores teólogos de los United States, de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Él verbalizó su pecado de esta forma. Miren lo que dijo cuando se vio a sí mismo como pecador. Él dijo, cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. A través del entendimiento que le dio el Espíritu Santo, Jonathan comprendió cuán perverso y oscuro es su corazón y cuán alejado está de Dios si no fuera por su gracia. Si no fuera por su gracia, mi hermano, ya estaríamos fulminados. Estaríamos exterminados. Creo yo, antes de conocer esta frase, yo no creo haber dicho una cita tan profunda, no. Yo no creo haber dicho, oh, cuando me veo a mí misma soy más profunda que el mismo infierno. Pero a veces nos hace falta vernos así. Porque a veces nos vemos muy santos, pero demostramos todo lo contrario. Y nos olvidamos que somos necesitados de Dios. En un momento dado de mi vida, en varias ocasiones, yo he tratado de describir, comprender y entender este sentimiento. Un día me volví loca. Loca porque uno no entiende tanta gracia. Uno se siente tan pecador. Es imposible y decir es imposible entender y merecer tanta gracia. No sé si habéis visto la película de Lutero, pero Lutero habla de la gracia hasta en el desayuno. Y en la película hay un trozo de la película en el que él estaba en el convento luchando contra sí mismo. Y se volvía loco, tenía una lucha porque decía, ¿cómo un Dios tan bueno va a amar a un ser tan inicuo, tan rebelde? Y no entendía y se volvía loco y se peleaba contra sí mismo. Y esto me recordaba a Pablo también. ¿Os acordáis del aguijón de la carne? Pues yo así me sentí en varias ocasiones, pero creo que esta cita lo describe perfectamente. Dentro de nosotros hay una infinitud de maldad tan profunda como el mismo infierno. Pero gracias a Cristo, Salvador y Dios nuestro, nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y él seguía diciendo, cuando oro peco. ¿What? ¿Por qué? Él decía, escribía, cuando oro peco. Y ahora usted me dirá, sí, seguro que sí. Y ahora le vamos a ver por qué. Seguro que cuando nosotros hemos orado, hemos pecado. ¿Por qué, Anita? Miren lo que dice Santiago 4, 2, 3. Miren lo que dice. Y nos ha pasado seguro. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro que sí. Y cuando oramos pecamos porque queremos cosas que nos van a hacer mal. Y él decía, cuando oro peco y cuando predico peco también. Y claro que sí. De hecho, quizás ahora estoy pecando. Claro que sí, porque a la luz de la perfecta e inigualable justicia de Dios, estoy segura, porque Él está aquí, pero estoy segura que si Él me examina, encuentra un abismo súper profundo y pecaminoso en mí, que yo terminaría fulminada. Y Él decía, cuando oro, peco, cuando predico, peco. Y culmina diciendo, incluso tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. ¿Arrepentirme de mi arrepentimiento? ¿Cómo es eso? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Miren, cuando usted viene a Cristo y usted se arrepiente, usted no conoce la totalidad de su pecado. No conoce la dimensión de la iniquidad y rebeldía que hay dentro de usted. No es totalmente consciente.
Usted sabe, sí, es malo, ha hecho esto, pero no es totalmente consciente. Solo Cristo es consciente de esa iniquidad que habita en usted. ¿Cuándo vino a Cristo arrepentido? Ahora, el arrepentimiento más que un suceso es un proceso. El arrepentimiento es un proceso en el que vamos siendo renovados, comprendiendo cuánto necesitamos a Cristo. Pues somos incapaces, mis hermanos, somos incapaces para vivir en santidad sin Él. Necesitamos, por tanto, ir, ¿os acordáis? Todos los días a la fuente a ser lavados, lavados, lavados y renovados. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No dice, sé santo porque si pecas te elimino. Sé santo porque si haces esto te destruyo. No dice eso. Dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, si Él nos dice, porque yo soy santo, se supone que somos sus hijos. Y como hijos somos sus representantes. Entonces, imagínense a un padre y a un hijo y vienen y le dan al padre quejas. Oye, tu hijo es así, tal. Uno diría, ¿por qué se comporta usted así? ¿Usted acaso me ve haciendo esto? Usted no se está comportando como mi hijo. O es mi hijo, se va para el otro lado. Y recordemos que somos representantes de Él. Una vez yo escuché a mi papá decir a uno de mis hermanos, le dijo, ¿alguna vez tú me has visto comportarme de esa manera? ¿Alguna vez tú me has visto tratar mal a tu madre? ¿Me has visto alguna vez faltarle el respeto? Su respuesta fue no. Y él le dijo, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tú sí lo haces? Y esa misma pregunta nos haría el santo. ¿Alguna vez yo te he tratado de mala forma? ¿Alguna vez yo te he abandonado? ¿Te he hablado groserías? ¿Te he faltado respeto? De ninguna manera, Señor. Entonces, ¿por qué tú te crees en el derecho para tratar así? Eso es. ¿Por qué nosotros nos creemos en el derecho para tratar de esa forma, ya sea a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo? Sé santo, mi hermano, porque Dios es santo, porque nuestro Padre es santo. No tenemos el derecho, si nuestro Padre es santo, comportémonos como tal. Porque hay un santo dentro de nosotros que debe ser honrado. ¿Qué es ser santos? Nosotros podríamos pensar en casos de moralidad. Bueno, comportarse bien, no hacer el mal, guardar tu cuerpo. Pero bien es cierto que hay gente que no conoce a Dios y que es muy moral. Entonces, santidad no es moralidad. La santidad no es principalmente purificación, moralidad ni limpieza. Santidad, ¿saben qué es? Santidad es separación. Santidad es separación. Por ejemplo, ¿os acordáis de los instrumentos que hay en el tabernáculo? El arca del testimonio, el arca del pacto, tal, la mesa, no sé qué. Se describen en el Pentateuco, bueno, eran llamados como objetos santos. Ahora, ¿son objetos? ¿Tienen moralidad? No, en ninguna manera. Pero eran llamados santos porque habían sido separados para el uso exclusivo de Dios. Separados para el uso exclusivo de Dios. Y este lugar, este púlpito que veis, en realidad es un objeto, sí, materiales, pero ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Y como tal, se ha de respetar. Cuando hacemos referencia a la santidad en el ser humano, quiere decir que nuestra vida ha sido consagrada para vivir única y exclusivamente para Dios. Nosotros, mis hermanos, hemos sido consagrados, separados, excluidos para vivir para Dios. No se trata de vivir en santidad solo cuando se viene a la iglesia, pero después vive en el mundo cuando sale de aquí. Es una verdad que Dios nos hace santos. Es una verdad que Dios nos ha santificado. Es una verdad.
Pero tras recibir esa santificación, Él nos dice, compórtate como tal. No eres hijo de cualquiera, tú eres mi hijo, hijo de un Dios santo. Y porque yo soy santo, Ana, sé tú también santa. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Miren, y nos gusta a veces, nos gusta, mis hermanos, nos gusta decir, wow, linaje escogido, wow, real sacerdocio, una princesa, un príncipe. Pero cuando nos dice, eres una nación santa, ya, ahí sí también, amén. Sí, ahí sí también. Y dice, pueblo adquirido por Dios, no por cualquiera. Un pueblo adquirido por el Creador del universo. Somos posesión suya, separados para vivir para su gloria, solo para Él. Y dice, miren, verso 17, y si ustedes invocan por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es tan revelador cuando encontramos la palabra peregrinación. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no somos inmortales en este mundo, ya que nos espera una vida incomparable y mejor que esta. Por tanto, condúzcase en amor. Perdón, en temor. Porque ya, miren, en otras palabras, yo les voy a traducir en otras palabras este verso. Porque si usted llama padre, va a llamar padre, mejor dicho. Si usted va a llamar, le va a llamar padre, aquel que juzgará también el mundo, tenga cuidado. Y si le invocas como padre, aquel también que juzgará, conduzcas en temor. Le llamamos Padre, pero también será aquel que nos presentaremos ante el gran trono y rendiremos cuentas. Si le invocáis por Padre, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta perversa manera de vivir fue transmitida a nosotros por nuestros padres, pero nunca de nuestro Padre Santo. Nunca. Fuimos redimidos, comprados con la preciosa sangre de Cristo. No teníamos valor ante los ojos de nadie, no éramos nada, mis hermanos. No éramos nadie, no éramos nada. Pero el amor de Cristo nos rescató y nos compró con su vida misma. Y ahora yo hago esta pregunta. Entonces, ¿seguimos creyendo que la santidad sigue siendo una opción? ¿Seguimos creyendo que tenemos el derecho a vivir a nuestra manera? No. No tenemos opción porque la santidad no es una opción. Nunca lo ha sido y nunca lo será. La santidad es un llamado que Dios nos hace. Por tanto, es un mandato. Somos hijos y esclavos de Dios al mismo tiempo. Pero ¿sabéis qué? Ahora, cuando yo escuchaba a algunas personas porque decir, pero que yo soy esclavo, no, yo no soy esclavo. ¿Cómo va a ser Dios? Voy a ser esclavo de Dios. No, no, para mí, no, a mí nadie me esclaviza. Qué equivocado está. Pero usted como hijo, mi hermano, sepa que usted es esclavo de Dios. Yo, sí, usted. Bueno, si es que es hijo, claro. Miren, es que no somos a veces conscientes. Bueno, lo digo por mí, porque el Señor es como, ¡wow! Me da en la cabeza y ¡wow! ¿No? Y entiende. Pero soy esclava de Dios. Y no tengo un amo cualquiera. Miren, yo les voy a decir que tengo el mejor amo. ¿Y saben por qué? Miren. Ese amo estaba en su trono, pero decidió quitarse de allí. Entregó su propia vida, ese amo en la cruz, para dar vida a una rebelde. Ese amo entregó su vida por una rebelde que ahora es una hija
y una adoradora de Dios. Ese amo entregó su vida por usted, por un rebelde que ahora es hijo e hija de Dios y un adorador. ¡Wow! Ahora, ¿quién no quisiera un amo y señor como ese que les acabo de decir? Porque a veces los amos, los jefes, ni se preocupan por uno. Si estás enfermo, vente a trabajar. Ya uno ya está en urgencias y se va a trabajar así con la misma. Pero tenemos el mejor amo. Y aún así, a veces nos quejamos. Por eso es que yo digo, soy esclava de Dios. Soy esclava de mi Señor. Y como Él es santo, debo también andar en santidad. Primera de Corintios 6:20, luego tú me puedes decir, pero a ver, Anita, dame un verso sobre que soy esclava. ¿Cómo es eso? Porque los esclavos antes se compraban, ¿o no? Dice Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados. Entonces éramos esclavos de Satanás. Pero como fuimos comprados por Dios, ahora somos esclavos de Dios. En otras palabras, mi hermano, si usted que es hijo, a usted le estoy hablando, usted no tiene libertad para hacer lo que quiera, porque eres de Dios. Y tu llamado es vivir como Él es. Ser santo porque Él es santo. No tiene derecho para decir, yo, Señor, quiero hacer esto. No tiene derecho. Ahora usted es esclavo de Cristo, del mejor amo y Señor de este lugar. El que quiere lo mejor para usted, pero a veces nosotros nos corrompemos y queremos apresurarnos antes de tiempo. Él es lo mejor que podemos tener. Dice el verso 20, ya destinado, miren, qué lindo es esto. Está hablando para Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí Cristo se presenta como voluntario y se presentó como voluntario mucho antes de la creación del universo. ¿Y usted se imagina al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablar antes de que sea creado el mundo, antes de que sea usted creado? ¿Usted se imagina al Padre, al Hijo y al Espíritu, bueno, a Dios hablar con el Espíritu Santo y decirle, vamos a crear a Adán y Eva, pero ya estamos viendo que van a caer y creo que todos van a caer también? Por lo tanto debemos destruirlos, porque ¿qué es lo que hace el pecado? O se aleja o te destruye. Y allí quizás podemos escuchar la voz de Cristo y decir, no, espérense, yo me ofrezco como voluntario. Me ofrezco, a pesar de su infidelidad, a pesar de su rebeldía. Voy a ir a esa tierra y voy a morir por ellos. Me voy a presentar como sustituto. No los cojas a ellos, cógeme a mí. Yo voy a absorber todo el pecado. Por eso es que aquí dice el verso 20 que Él ya destinado desde la fundación del mundo, por amor a nosotros, se presentó como voluntario. Así que la salvación que usted goza ahora no es una casualidad. Ya estaba destinado de antemano de que usted iba a ser salvo. No me malentiendan aquí con la salvación y tal. No me quiero meter, pero la salvación que gozamos corresponde a la voluntad del Hijo de Dios para que yo pudiera ser su hijo y Él mi Padre. Cuando Dios le vio a usted, hermano, cuando Dios me vio a mí, ¿saben lo que vio? Vio un corazón sucio, un corazón rebelde, un corazón inicuo, un corazón lleno de oscuridad, que pudo haberme enviado al infierno y yo estoy segura que yo lo merecía. Estoy segura que lo merezco cuando Dios me vio, pero cuando Cristo se ofreció a sí mismo y prefirió ser condenado Él antes que yo, Él me llamó su hija.
Si este suceso tan magnífico no le motiva a vivir en santidad, déjame decirle que nada más, no hay nada más motivador. Si el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no le motiva a vivir en santidad, nada más le podrá motivar. Si usted no entiende y no comprende todo lo que hizo Cristo en aquella cruz del Calvario, si usted no comprende, no entiende que hay un santo dentro de usted y se revela a vivir en sus deleites, nada más, no habrá nada más motivador que le enseñe a vivir una vida en santidad. Nuestra santidad es una respuesta temerosa, respetuosa y agradecida a aquel que dio su sangre por nosotros cuando éramos rebeldes para hacernos hoy sus hijos. Y culmino con lo que empecé al principio, 1 Tesalonicenses 4, 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y yo deseo verdaderamente que, ya que tenemos al Espíritu Santo aquí, que recordemos, abracemos, honremos el sacrificio que Dios hizo en la cruz, para no ser esos cristianos que están alejados de Dios. Y cuidado, mis hermanos, Cristo es santo, Él es santo, Él está aquí, Él está en este lugar. Lo vea usted o no lo vea, lo entienda o no lo entienda, Cristo está aquí. Cristo está aquí. El santo está aquí. Y Él merece respeto, reverencia. Reverencia, porque a veces venimos, no sé, como si viniésemos a un lugar para conocernos más. No, venimos a verle a Él. Venimos a honrarle a Él. Venimos solo por Él. Y como tal se merece respeto. Porque así como Él es santo, usted también sea santo. Este lugar ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Y ya no es solo este lugar, usted cuando se presenta delante del Señor ha sido separado por y para Dios. Sea sobrio, prepare su mente, mis hermanos, porque al salir de aquí vais a tener quizás muchos problemas. Ya cuando uno sale aquí, ahora es todo gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salimos, ahí es cuando es la verdadera lucha. Y el marido, y los hijos, y el trabajo, y mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Prepare su mente. Que no le pille Satanás. Desprevenido. Que no le pille. Que no le pille. Por eso sea sobrio. Cultive el fruto del dominio propio para saber cómo actuar y callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. Que el Señor nos ayude. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Y usted como único que conoce su condición y el Señor, claro está, usted allí, mejor dicho, nos presentamos delante del Señor porque usted solo conoce cómo está su caminar, cómo están sus vistas cuando sale de aquí, qué son las palabras, cómo son las palabras que salen de su boca cuando no está aquí. Porque todo lo que hace, escucha o ve, Dios lo conoce. Por eso, Señor, te pedimos, Padre, que ante todo esto que hemos visto sobre el llamado a la santidad,
Hoy, Padre, entendemos que ante eso tú te alejas o destruyes. Pero queremos decirte que no queremos ni deseamos ninguno de los dos. Porque sin tu presencia con nosotros no va como dijo Moisés. Entonces no quiero irme a ningún lugar. Señor y Dios y Santo, perdona todas nuestras iniquidades. Perdona las veces que hemos alimentado mucho más nuestra carne que nuestro espíritu. Perdona cuando no hemos preparado nuestra mente y por eso Satanás vino y nos engañó con sus mentiras. Perdona, Señor, nuestra falta de sobriedad por no tener carácter propio. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a esperar en esa gracia que será manifestada juntamente contigo. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios santo. Como eres santo, eres justo y eres perfecto. Y a ti, Señor, que te invocamos, Padre, reconocemos que hoy tú también serás el juzgador. Queremos andar en temor, pero un temor reverente, un temor respetable, un temor amoroso. Y ayúdanos a ser santos, a vivir en esa santidad, porque no es una opción, no es una opción. Y deseamos vivir en santidad, no por temor, sino porque tú, siendo nuestro Padre, eres santo, así también nos has llamado. Esa santidad que si no fuera por esa gracia, Señor, si no fuera por esa gracia, Dios, nos fulminaría, Señor. Pero gracias por ser santo, por separarnos para ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, y todo sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. Guarda a mis hermanos, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Guárdanos, cúbrenos, Señor. Ayúdanos a andar en sobriedad, no conformarnos con este siglo, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y que tu Espíritu Santo que habita en nosotros sea honrado, Señor. Te damos la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén y amén.